Sí, señor presidente, señorías, bueno, trataremos de hablar, no es obligatorio agotar el tiempo, así que intentaremos decir algo interesante, en este turno de intervención. Yo quiero empezar por una cuestión que creo que es justa, y es reconocer el trabajo de mis compañeros del resto de grupos políticos en la ponencia del mandato marco. La verdad que ha sido un placer trabajar con ellos. Ha sido un grupo de trabajo. También hay que agradecerle a los servicios jurídicos de la Cámara, a los letrados que nos han acompañado por el asesoramiento que han mantenido permanentemente con los diputados y diputadas para sacar adelante este texto, que sale por unanimidad. Ha sido un debate fructífero. Hemos tenido la posibilidad de diseñar entre todos este mandato marco, de diseñar entre todos, debatiéndolo, las líneas estratégicas, las líneas básicas que van a marcar al fin y al cabo la televisión, o al menos las cuadernas por las que la televisión pública de Canarias, la radio televisión pública de Canarias y sus sociedades deberán guiarse a partir de ahora. Era necesario tenerlo, ojalá hubiera estado antes, pero aquí está. Insisto, por tanto, un buen trabajo. Quiero recalcar, insisto, esa felicitación a todos los componentes que han trabajado en la comisión. Miren, la sensación que tienen los ciudadanos, y esta es la realidad, es que la televisión pública de Canarias es una televisión de no muy buena calidad en algunos de sus programas, una televisión en algunos momentos que tiene ciertos sesgos en sus líneas editoriales favorables al gobierno de turno, y una televisión que es manifiestamente mejorable en sus contenidos, en algunos de sus contenidos. Es verdad que también creo que hay una sensación ciudadana generalizada de que es verdad que hay otros, contenidos de esa televisión que son de calidad, pero hay que reconocer que esta es la sensación que uno recoge en la calle, ¿no? Con una programación hasta ahora, en algunos de sus contenidos, insisto, que trasladan a la ciudadanía de Canarias y por tanto a la del mundo, porque hoy los medios audiovisuales son prácticamente imparables, no existen fronteras, se pueden ver en cualquier parte del planeta, una imagen muchas veces de los canarios y de las Canarias que no es acorde con la realidad. Canarias no tiene mucho que ver con lo que vemos, por ejemplo, en algunos programas cómicos, en algunos programas satíricos, o en otros, programas de entretenimiento que tienen poco que ver con lo que es Canarias en la actualidad, y mucho menos con lo que deseamos que sea Canarias en el futuro. Es también importante despejar de una vez incógnitas sobre la gestión de la televisión pública canaria. Hicimos un gran esfuerzo en la legislatura anterior por traer una ley de la radio televisión pública canaria. Fue una ley que tengo que recordar una vez más. Evidentemente es una ley de todos, pero creo que hay que reconocer que el Grupo Parlamentario Socialista empeñó bastante esfuerzo en que tuviéramos esta ley, por supuesto mejorable seguramente. Habrá que hacerle algunos retoques en el futuro en función de lo que hemos estado viendo en el desarrollo normativo de la ley, pero ese desarrollo de esa ley necesitaba de este mandato marco. Intentar con él también conseguir despejar dudas sobre la gestión de la televisión pública, sobre la contratación de programas, sobre una imagen que desgraciadamente los ciudadanos también tienen de cosas que han ocurrido en el pasado y que van a pesar siempre. Esperemos que cada vez menos se vaya difuminando, se vaya distanciando en el tiempo una determinada forma de gestionar la televisión, que como todos saben ha acabado incluso siendo judicializada por la vía penal, y que de luego cuando decidimos hace muchos años tener una televisión pública en Canarias no lo hicimos pensando en tener esta televisión pública, sino probablemente una televisión pública de más calidad, más transparente. Y esto creo que el mandato marco, que no es más que un texto, porque como toda norma es susceptible de no ser cumplida y de no ser desarrollada, pero de luego no hay peor norma que la que no existe. Y por lo tanto creo que hemos tratado de, habiendo detectado cuáles eran las deficiencias que entre todos considerábamos que tenía el modelo, o tiene el modelo de la televisión pública en Canarias,
tratar entre todos de, con ese diagnóstico, hacer un mandato marco que pusiera las soluciones para que determinadas cosas no sigan ocurriendo. El mandato marco es, por tanto, un instrumento, así lo establece el artículo 4 y el 24 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre de la Radio y Televisión Pública de Canarias, para concretar los objetivos generales y las líneas estratégicas de la televisión. ¿Tendrá un control parlamentario? Lo tendrá. Tendremos que también más adelante desarrollar exactamente en qué consiste ese control parlamentario, pero habrá un control parlamentario del cumplimiento del mandato marco. El mandato expresa además unas líneas básicas, unas líneas elementales, como dije antes, unas cuadernas que tienen que guiar la gestión de la televisión pública, que a mí me parecen que son muy importantes y que va a ser nuestra obligación como diputados controlar efectivamente que esas líneas se cumplan. A partir de ahora tendrán una guía quienes estén al frente de la televisión pública, de la Radio Televisión Pública de Canarias y de sus sociedades, para guiar sus actuaciones. La defensa de la vertebración y de la cohesión territorial, la difusión y promoción del español hablado en Canarias, del español atlántico, como se le quiera denominar. Saben que no da un poco de rubor hablar de estas cosas teniendo a don Juan Manuel sentado un poco más allá, pero quien les habla y mi grupo somos firmes defensores de la promoción, de la defensa de nuestras características lingüísticas. Ya hemos alertado en alguna actuación parlamentaria de la contaminación lingüística que vivimos, especialmente en los más jóvenes, a través de los nuevos medios de comunicación, donde se produce una evidente contaminación lingüística que va difuminando nuestras identidades lingüísticas, y que es necesario, por tanto, que una televisión como esta lo cuide y lo difunda por supuesto para toda la población, pero pensando especialmente en la población más joven, ¿no? Principios fundamentales, básicos: independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad, rigor y transparencia. Pensando fundamentalmente no en los programas de entretenimiento, evidentemente, sino en los servicios informativos. La sensación que tienen los ciudadanos, muchos ciudadanos, no digo todos, de que la televisión pública de Canarias ha sido durante mucho tiempo la televisión de Coalición Canaria, Telepaulino o Teleclavijo. Esta es la sensación que han tenido durante algún tiempo los ciudadanos de Canarias. Hay algunas cuestiones que no ayudan, ¿no? Pues que termine siendo director del principal programa de debate público de Canarias, de la televisión Canarias, quien hasta hace muy poco era el responsable de la comunicación del presidente del gobierno, no ayuda precisamente a despejar estas sospechas, sensaciones que tienen los ciudadanos. Por tanto, independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad, rigor y transparencia en los contenidos de los servicios informativos, porque al final esta es una comunidad autónoma cada vez más plural desde el punto de vista político. En este Parlamento hay, creo que somos 6 grupos parlamentarios. Hay otros partidos políticos, otras sensaciones políticas que se han quedado fuera del Parlamento con 50.000 votos, por ejemplo Ciudadanos, y que por tanto necesitan verse representados en lo que hacen la actividad política en los servicios informativos que pagamos entre todos los ciudadanos de Canarias. Es fundamental, por tanto, la observancia y el respeto a estos principios. Por eso el mandato marco recoge en su artículo 21, por supuesto, estos principios, pero la obligatoriedad, por fin, que ya sabíamos que existía, pero que la reiteramos, de la creación del Consejo de Informativos, de un libro de estilos de los servicios informativos y, por tanto, y también esos principios de pluralidad, de imparcialidad y de neutralidad. Es importante también otros principios que a nosotros nos parecen acertados que hayamos incorporado al mandato marco, como por ejemplo el respeto a la intimidad y al honor. Hemos visto como algunas televisiones, no la Canaria, creo que en este caso no ha habido ningún antecedente grave al respecto, pero sí que hay algunos, programas que en cierta manera transmiten una sensación de invasión de la intimidad, del honor de determinadas personas, de determinados colectivos, que a nosotros nos parece fundamental que estuviera recogido como principio básico de funcionamiento de la televisión. La figura del defensor del espectador, del oyente y del usuario de los medios interactivos. Nos parece fundamental que los ciudadanos tengan a alguien a quien dirigirse cuando se sienten no conformes o incluso ofendidos por algún contenido de la televisión pública. Y por tanto nos parece un acierto la incorporación de esta figura que ya existe en otras televisiones y que nos parece
importante haberla recogido. Con los mismos principios de imparcialidad, de neutralidad, digamos, del respeto a la pluralidad política de Canarias, es importante también el papel en los procesos electorales de la televisión pública, en este caso de nuestra televisión pública canaria. Por eso, el Grupo Socialista nos sentimos especialmente contentos de haber conseguido y también les tengo que agradecer al resto de grupos haber aceptado que en el artículo 25, cuando se regula cómo debe funcionar la radiotelevisión pública de Canarias en los procesos electorales, entre ellos se haya incorporado la obligatoriedad de que al menos exista un debate electoral entre todas las fuerzas políticas, tal como establezca en la programación que mande la televisión a la Junta Electoral, al menos entre esa programación exista un debate electoral. Nos parece fundamental que esto se normalice. Parece increíble que a estas alturas de nuestra democracia todavía existan procesos electorales en que haya candidatos que se resistan a debatir. Lo hemos visto a nivel nacional. Normalmente solo hay debates cuando gobierna el Partido Socialista. Esto es la verdad. Porque normalmente cuando quien no gobierna es el Partido Socialista, el candidato que se enfrenta pues normalmente rehúye los debates o pone demasiadas condiciones para simplemente irle a explicar a los ciudadanos qué quiere hacer y qué quiere decir para su país o para el proceso electoral al que concurra. Así que al menos garanticemos a los ciudadanos un debate electoral. No sé el tiempo que me queda, continúo, presidente. Al final me va a resultar... Le quedan 3 minutos 48 segundos. Al final me van a resultar cortos los 15 minutos. Quiero terminar por algunas cuestiones importantes. Creo que introducimos con el mandato marco algunas, líneas importantes, tanto en el contrato programa como en las líneas maestras, en la contratación de producciones, que va a arrojar bastante más transparencia de la que en estos momentos existe. Creo que es muy importante esto que se recoge en el mandato marco. Creo que vamos a poder controlar mejor, va a haber más transparencia sobre la contratación que realice el ente público sobre producciones, y por tanto creo que es un acierto todos los principios que van a regir o que inspirarán o tendrán que ser cumplidos para la programación, para la contratación de programas por parte de la televisión, y también lo dedicado a la producción cinematográfica. Creo que en Canarias hay una industria, estamos asistiendo a que Canarias se convierta en un referente en la producción y en el rodaje de producciones internacionales por nuestras circunstancias geográficas, nuestro clima, nuestras ventajas geográficas, también nuestras ventajas fiscales y tributarias, pero luego una industria propia cinematográfica en Canarias, o que al menos contribuyamos a crear o a potenciar un sector audiovisual en Canarias, es muy importante, y eso tiene que hacerse a través de la colaboración de la Radio y Televisión Pública de Canarias. Termino como empecé. Esperemos a partir de ahora tener una mejor televisión, una televisión más transparente, que los ciudadanos tengan dentro de poco tiempo la sensación de que es la televisión de todos, no solo la televisión de unos pocos, y que el control parlamentario de los contenidos, el control parlamentario de las contrataciones, la transparencia, la neutralidad, pues sean a partir de ahora, los principios normales con los que nos podamos reconocer todos, también en los de calidad, en una televisión pública que todos deseamos que sea la mejor posible. Muchas gracias.